Bien, hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Como primer punto, quisiera saber cómo les fue con el Hola Mundo. A ver, cuéntenme sus patoaventuras. ¿Qué les sucedió? ¿En dónde se quedaron? ¿En dónde ya casi avientan la máquina porque no salía? A ver, cuéntenme. En la desactivada del antivirus, Ah, porque no me corría y no sabía por qué, y no sabía cómo desactivar el antivirus, pero ya investigué bien y ya pude. De ahí en fuera todo normal. sí. ¿Está difícil o está fácil? No, está fácil. El Hola Mundo está fácil. Pues sí, de hecho, ahí tiene siguiendo nada más los pasos, así paso a pasito y sale porque sale, ¿no? El objetivo de ese primer Hola Mundo, pues obviamente era que lo hicieran de manera individual, por eso quedó como tarea, para que ustedes pudieran aprender cómo es todo el proceso de la creación de un programa, para que ya cuando lleguen las prácticas, y ahora sí ya lo hagan por equipo, que recuerden que deben ser a partir de la práctica uno el mismo equipo hasta el final del semestre, este, pues ya todos sepan qué se tiene que hacer y no solamente uno se dedique a programar, sino que todos puedan realizar la programación correspondiente cuando les toque. Entonces, bueno, al respecto, el Hola Mundo, insisto, no creo que tenga mayor complejidad. Supongo que el proyecto de ejemplo sí lo pudieron descargar de los archivos del grupo, ¿verdad? Sí. Sí, tanto los archivos, el proyecto de ejemplo, que es el que se utiliza, y sobre el cual van a tener que ir haciendo copias cada vez que hagan un programa distinto, ¿vale? ¿Qué otra cosa venía? Ah, la carpeta Irving, que en teoría ya la tenían desde hace un buen rato puesta en C, pero por si no la tenían, pues ahí la puse como parte de los archivos que pueden descargar. Y por ahí estaba el punto .dat, sí, ¿verdad? Un archivo que sirve para que cuando ustedes escriban ciertas palabras, pueda distinguirse qué tipo de elementos es lo que está uno escribiendo. Eso para poder instalar, digo instalar entre comillas, ese archivo .dat tenían que haberse ido a la página del autor y ahí explica cómo se da de alta ese archivo .dat, ¿sale? ¿Qué pasó, Eric? ¿Tienes la mano levantada? Sí, profe, yo le quería preguntar sobre eso, porque las palabras resaltadas sí me las marca bien, pero en los comentarios me marca como errores las palabras que pongo después del punto y coma. O sea, sí, no afecta el programa, pero los marca como errores. Pero no No sé debería si... marcarlo, ¿eh? Porque de hecho yo así lo estoy, bueno, de hecho, los videos que ustedes han estado viendo, pues Sí, están hechos. pero veo que a usted, de hecho, le marca todo el texto también en negro, pero a mí, de hecho, sí me marca las palabras como en, como decía en la página, las resaltadas que son en azul, creo. Y de Miren, hecho decía ajá. que para los comentarios pusiéramos las líneas diagonales para ponerlos del color verde, como recomendación, que no era necesario, pero como recomendación para que salieran como en el color de los comentarios, pusiéramos las dos líneas verdes después de poner el punto y coma. Ujú. Quítale las Pero diagonales. A mí así me quitó los errores. yo de hecho no se las puse, solo puse punto y coma como en el video, pero no sé por qué me marca error, si no, ya volví a hacer a instalarlo de el archivo que subió usted en el grupo y Ujú. creo que es el mismo, pero me sale igual. Sí, pero ahí está raro porque yo no he tenido problemas. Lo que sí no los comentarios que yo recuerde, nunca me los cambió de color. No, No, esos siguen quedando en negro. Pero, pues nada más, pero así que ya he tenido problemas para colocar comentarios y demás, no. Entonces ahí está un poquito raro. No sé si a alguien le pasó algo similar, aparte de Carlos, que dice que él también bueno, le tenía problemas. Los demás, a ver, cuenten. Al principio me mandó un error de no se encontraba no sé qué archivo, pero estuvo bien raro porque nada más lo volví a depurar y ya quedó. No, no sé qué pasó ahí.
De hecho, me mandaba exactamente a la línea que estaba, no sé, y nada más le di en depurar otra vez y jaló. Sabrá Dios qué pasó ahí. ¿No habrá sido el asunto del antivirus? No, porque siempre tengo desactivado el antivirus. Como hago unas cosas que no necesito, bueno, el antivirus no me deja, Ajá. casi siempre lo tengo desactivado. Irene es bien extremo este Ricardo. Y entonces, pues ahí nada más, pues si sigue habiendo un problema, en el caso de Eric, pues no sé, a lo mejor quitar el punto DAT. Al final de cuentas, ese lo único que sirve es para cambiar los colores de algunas palabras reservadas, para que se dé uno cuenta cuando está uno utilizando ciertos elementos dentro de nuestro texto. No tiene mayor, más bien el uso solamente es indicativo, no tiene nada que ver con el asunto de la compilación ni nada de eso. Entonces, si ves que te estorba el punto DAT, pues quítalo. Eso nada más es para que cambien de colores algunos elementos que vas escribiendo, ¿sale? ¿Y cómo van con la otra práctica? Más bien con lo que sí es práctica, la práctica 2. Ya lo subimos. ¿Ya? Ya ¿Quedó quedó. bien? ¿Quedó bien padrísimo? Sí, bro. ¿Sí? Sí, bro. Bueno, Chale, yo ni lo he empezado. yo ni lo he empezado a ver. Bueno, ¿se vence? ¿Cuándo se vence? El viernes. El 6. Viernes, ¿verdad? Les digo que Ricardo es bien extremo. Ahorita lo hago. Bueno, ¿tuvieron algún problema con la práctica 2? Los que ya lo hicieron, pues. Sí, profe. Bueno, en lo personal, en la operación de división, Ajá. porque no sabía cómo hacerla, nada más en el libro no le entendía bien el procedimiento, pero después encontré una donde lo hace con signo y deja el coeficiente y también el residuo en dos registros diferentes, EAX y EDX. Y Ujú, ya con eso fue como lo hicimos. ujú. Pero sí, también vi que había una manera de validar que no se dividiera entre cero, o sea que si alguien ingresaba una división entre cero, se mostraba un error, pero ya no lo chequé porque eso se me complicó un poco la división. Ujú. Las demás, no. De hecho, así lo subimos porque no supimos cómo hacerlo cuando alguien divide entre cero, entonces lo subimos así. Ujú. Sí, ahorita no pedía hacer la comprobación de ese tipo de cosas, no se apuren. Ya cuando se pide hacer la comprobación de ciertas condiciones, bueno, ya calificar esa parte. Ahorita era el Hola Mundo para que entendieran todo el entorno de trabajo y la otra para que empezaran a hacer un primer programa basados en un ejemplo que está ahí en YouTube, en mi canal. Respecto a los videos, ¿se entendieron? ¿Estuvieron claros? ¿O están muy chafas? A ver, cuéntenme. Pero yo tengo una duda. Ajá, dime. Está en las funciones que imprimen, nada más que no puedo prender mi cámara, perdón. Sí, Está, no sé qué le pasa. sí, no hay problema. Cuando es con lo de las funciones que imprimen, por ejemplo, el writing, si yo quería imprimir, por ejemplo, si almacenaba el dato en EBX y imprimía EBX, no lo imprimía. No sé si cada registro trabaja, no sé, con números y con letras por separado. No, lo que pasa es que WriteInt, bueno, para poder trabajar con uno de los procedimientos del autor, en el libro, en el capítulo 5, en la primera parte, la primera mitad del capítulo 5, ahí viene toda la explicación de cómo funcionan todas las librerías o todos los procedimientos que da el autor, ¿sí? Entonces, muchos de los procedimientos lo que utilizan es, antes de que tú mandes a pantalla, por ejemplo, en el caso de WriteInt, te pide que el dato que vas a mandar a WriteInt lo pongas en EAX a fuerza. O sea, ese es un requisito de la función. No sé si vieron esa parte. Ok, ya, entonces sí es eso. ¿Ah? Entonces, no importa qué registro o qué dato quieras mandar a pantalla, todo debe ir primero en EAX antes de mandar a traer o mandar llamar a la función WriteInt. Porque si no, pues escribe lo que tenga el registro EAX en pantalla y nada más. Ok, sí, ya, ya. ¿Sí?
Ok. ¿Sí leyeron o sí ojearon la primera parte del capítulo 5, donde vienen las funciones, bueno, los procedimientos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y los demás qué onda? Yo no. Ahí sería importante que lo hicieran, que leyeran la primera parte del libro. ¿Por qué? Porque ahí viene precisamente la explicación de lo que se hace con las librerías del autor, ¿sí? De hecho, vamos a empezar de una vez a compartir pantalla, ¿sí? Y déjenme nada más, me pongo en la página, en los procedimientos, que es el capítulo 5. Es decir, nos adelantamos un poco en cuanto a los procedimientos, pero no porque vayamos a trabajar directamente en la creación de ellos, sino vamos a usar unos que ya están creados por el autor que vienen en la librería IRWIN 32. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Me voy a ir a la parte de procedimientos, fíjense. Y aquí en la página, bueno, en este capítulo les empiezo a explicar qué es un procedimiento, qué es una biblioteca de enlace, les explica bla, 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 bla y varias cosas. Y ya viene una primera tabla, ¿no? Procedimientos en la biblioteca de enlaces, que pues si lo quieren traducir de otra forma, pues son los procedimientos que les da el autor para poder trabajar, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, aquí viene toda una lista, ¿ya vieron? Aquí vienen todos los procedimientos y ya ustedes por su cuenta tendrían que ver qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá estaba el que decía el compañero, write int. ¿Dónde está write int? ¿Alguien lo ve? Write bin. Más abajo. Aquí está write int. Y dice, escribe un entero con signo de 32 bits a la ventana de consola en formato decimal, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a retomar este write int. Y ya después empieza a mencionar cómo va funcionando varias de las cosas, ¿no? Y empieza a decir, bueno, la función crossfile y ya les dice cómo funciona y les da un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí está. Luego viene otro procedimiento, CLR-SCR. Ya les dice para qué sirve y demás y cómo llamarlo. Y así, cada uno de los procedimientos aquí vienen descritos, cómo funcionan y qué se necesita antes de mandar a llamarlos. Insisto, todavía no vamos a ver la parte de los procedimientos como tal, ¿sí? Pero aquí vienen toda la explicación de cada uno de los procedimientos que están en la librería IRWIN 32.inc, ¿vale? Y por ejemplo, algo que me preguntaban hace un momento, se tiene un montón aquí de información de cómo se genera. Aquí está wait, write, char, write deck, aquí está write int, fíjense, el que me preguntaba. Y aquí explica el procedimiento de write int y escribe un entero con signo de 32 bits en la ventana de consola en formato decimal con un signo a la izquierda y sin ceros. No, con un signo a la izquierda y sin ceros a la izquierda. El entero, es decir, lo que quiero que se ponga en pantalla, se pasa en EAX, o sea, en el registro EAX y un ejemplo. Entonces, antes de llamar a la función writeInt, hay que colocar en el registro EAX qué es lo que quiero mandar a pantalla, ¿sí? Entonces, si aquí tú le habías puesto el resultado en EBX y tú esperabas que con writeInt escribiera, pues no, porque no es automático el asunto. Es decir, writeInt forzosamente utiliza el registro EAX para tomar la información y esa información enviarla a pantalla. Aquí está el writeString, por ejemplo, ¿no? Que también ya se utilizó, al menos en los 2 ejercicios que ya hicieron. Aquí les indica cómo funciona, ¿sí? Aquí le dice, el procedimiento writeString escribe una cadena con terminación nula en la ventana de consola. El desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento, ustedes piénsenlo como la dirección, ¿sale? Desplazamiento igual a dirección, así tomen. Y donde quiera que encuentren esa palabrita de desplazamiento, cuando estamos hablando de cadenas y de variables, estamos hablando de una dirección. Y entonces, la dirección de la cadena se pasa en el registro EDX. Por eso es que antes de mandar a writeString, le mandamos en EDX la dirección de la cadena indicador.
La palabrita offset lo que está haciendo el lenguaje ensamblador es buscar cuál es la dirección de inicio de este identificador. Acuérdense que un identificador es una dirección de memoria. Y recuerden también que el identificador está apuntando al primer elemento de la cadena que viene enfrente. En este caso sería la letra E. Entonces, lo que se está mandando al registro EDX, ¿sí? No es más que la dirección de la letra E, para que a partir de ahí empiece a escribir el procedimiento Groisting. O sea, internamente, eso es lo que hace Groisting. Necesita la dirección de inicio para saber qué es lo que va a empezar a escribir en pantalla. ¿Cuándo termina? Cuando encuentra el 0. Entonces va a empezar desde la dirección descrita por el indicador que apunta a la letra E hasta el 0. Y ahí termina el procedimiento, ahí se sale. Entonces, así todas las operaciones o todos los procedimientos de la librería Irving 32 vienen descritos en la primera parte del capítulo 5. ¿Sí? Y aquí ya vienen algunas otras cosas, vienen algunos ejemplos de cómo hacer algunos procedimientos ya más interesantes. Obviamente no los he tratado, ¿por qué? Porque pues todavía no llegamos a esa parte de procedimientos y el capítulo 5, aparte de hablar de procedimientos, también habla de la pila. Entonces todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar, ¿sale? Entonces sí entienden ahí cómo deben utilizar esa primera parte del capítulo 5, porque la van a utilizar mucho en los capítulos 4 y obviamente 5 y 6. A mí nada más me causa un poquito de confusión, no sé si lo pueda volver a explicar de rápido, el offset. El offset, a ver, ¿dónde estaba? Right. Bueno, offset es una directiva, para empezar. Es decir, es una instrucción. Ah, caray, pero aquí ¿dónde estoy? Espérenme tantito. Recuerden que una directiva es una instrucción hacia el ensamblador, no es una operación que se vaya a trabajar directamente en el procesador, ¿no? Entonces, aquí déjenme nada más vuelvo a encontrar la write_int, porque ahí es donde viene lo del offset, ¿sí? Write string, aquí está, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo aquí esto, déjenme voy poniendo mi lapicito, ¿sí? Lo que hace offset es lo siguiente, fíjense, offset, tradúzcanlo de la siguiente manera. A ver, aquí lo voy a poner offset igual a dirección, ¿sí? Eso es lo que hace offset. Es decir, con esta instrucción, offset indicador, lo que le estoy pidiendo es que me dé la dirección asociada a este identificador. Acuérdense que un identificador es el apodo que le damos a una posición de memoria. Si nos vamos al área de datos, la dirección asociada a este identificador, lo que en realidad está etiquetando o nombrando es la dirección de donde se encuentra la letra E. Entonces, como aquí hay una dirección, entonces esa dirección se obtiene mediante el comando o la directiva offset. Y ya una vez que obtiene la dirección, lo guarda en EDX y lo guarda en EDX para que la función Groisting sepa a partir de dónde escribir y obviamente va a empezar a escribir desde la E hasta donde encuentre un 0. Ahí termina. Ok. ¿Sale? Entonces, offset lo único que hace es obtener una dirección. ¿Cuál dirección? La del identificador indicador, que como se encuentra ese identificador dentro del área de datos, pues termina siendo un apuntador de la primera letra de la cadena que se llama indicador. ¿Sí queda más o menos claro o ya le amplié la duda? No, sí queda claro. Bien. Entonces, Gracias. para eso sirve precisamente el offset. ¿Vale? Entonces, ahí estén al pendiente de todas las funciones que pueden utilizar. Échenle una leidita a la tabla, la primera que vimos. Y ya si se interesan en alguna función que sirva para alguno de los programas que vienen más adelante en sus prácticas, pues vénganse a esta zona donde ya viene la explicación de procedimiento por procedimiento y ya la utilizan o intentan hacer su uso. ¿Órale? Pues bien, ahora lo que nos falta o lo que nos toca hacer es ver precisamente este tema
que corresponde a el capítulo 4. Ya vamos a empezar con el capítulo 4. Y para la próxima semana van a quedar una serie de ejercicios que tienen que hacer en equipo, ya de programación, ¿vale? Aquí vamos a abarcar de manera rápida algunos puntos bastante importantes que tienen que ver con la transferencia de datos y el direccionamiento, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de transferencia de datos, es algo que ya hicieron ustedes con la instrucción move. De hecho, los adelanté para que ahorita que veamos estas diapositivas, a lo mejor se disipen algunas dudas que pudieron haber tenido con ese programa que ya entregaron de la práctica. ¿Cuál era la práctica? La práctica 2, ¿vale? Entonces, recuerden que estas diapositivas son realizadas o elaboradas por el autor del libro en su 6ª edición, Irving, ¿sale? Bien, entonces los temas o el resumen del capítulo 4 se divide en estas 5 secciones: instrucciones de transferencia de datos, viene ejemplo de suma y resta, obviamente, directivas y operadores que tienen que ver con datos, ¿sí? Se vería el direccionamiento indirecto, que aquí en este sentido yo lo vería más como direccionamiento indexado, es decir, para poder entrar a arreglos o a cadenas. Y finalmente, instrucciones que son para salto y para ciclos, que serían las básicas, para poder empezar a hacer programas un poco más elaborados, ¿sale? En cuanto a las transferencias de datos, bueno, hay distintos tipos de operadores que yo los manejo o yo los asocio a la forma en cómo yo puedo accesar a la memoria. Por lo tanto, en la clase anterior, no sé si recuerdan que yo les mencioné que existe algo denominado direccionamiento. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Sí. Que dijimos que había direccionado inmediato, direccionamiento directo, direccionamiento indirecto, indexado por registros. Di varios tipos de direccionamientos, que yo creo que sería más propio manejarlo de esa forma a solamente manejarlo como tipos de operandos, ¿no? Entonces, ya vieron ustedes que hay operandos inmediatos por registro o por memoria, ¿sí? Ahora, cuando se ve la notación de los operandos, no sé si al final del capítulo, del libro, perdón, fueron e investigaron un poquito acerca de las instrucciones que se tienen en el lenguaje ensamblador. Y si no lo han hecho, porque estoy casi seguro que no lo han hecho, o alguien sí ya fue a buscar en uno de los apéndices al final del libro todo el set de instrucciones que se pueden utilizar en el ensamblador. No. ¿No? No, profe. Bueno, fíjense, me voy a ir acá al índice. Y, a ver, déjenme ver dónde está. 16. Resumen, procedimientos. Aquí está. En el apéndice B encuentran el conjunto de instrucciones IA 32. ¿Sí? Si quieren conocer acerca de las directivas y todas las instrucciones que son propias del ensamblador como tal, se van al apéndice A. Pero las instrucciones que ya tienen que ver con el procesador como tal, tendrían que irse al apéndice B, ¿sí? Y en el apéndice B, entonces, lo que ustedes van a encontrar precisamente es la misma tablita que ahorita vamos a ver, que está en la diapositiva. Aquí les dice cuáles son los símbolos que se utilizan en los formatos de las instrucciones. Y aquí empiezan todas las instrucciones que pueden ustedes utilizar y que están disponibles como el set de instrucciones para los procesadores que estamos trabajando. ¿Sí? Aquí está AND, BOND, ya había pasado yo en la de suma. No sé si se acercaron a este apéndice. ¿O cómo fue que hicieron la multiplicación? Sí, profe. Yo usé esa para hacer la multiplicación. Sí, ¿no? Y es que aquí vienen todas las instrucciones, aquí viene call. Pero fíjense que cuando vengan a esto, primero les dice cuáles son, este recuadrito que estamos viendo aquí, corresponde al registro de banderas. ¿Se acuerdan que hay un registro de banderas? Y les menciona en cada una de las instrucciones cuál bandera es modificada cuando se ejecuta la instrucción call. O sea, llamar un procedimiento. Este es un ejemplo, ¿eh? Y observen que aquí pues, no aparece nada, quiere decir que esta instrucción no afecta a ninguna de las banderas. Pero si nos vamos a la instrucción add, por ejemplo, bueno, en la instrucción add les dice cuáles son las banderas que sí son modificadas. Y observen que
todas las que están con el asterisco son las que son modificadas. Más arriba, al inicio de esta sección, de este apéndice, les dice qué significa cada recuadrito de este registro de banderas, ¿no? Entonces, para que vean que efectivamente aquí viene el conjunto de instrucciones completo del procesador y que ustedes en teoría podrían aprender a utilizar todas, ¿no? Sin embargo, es muy complicado a veces, es muy complicado a veces aprenderse todas las instrucciones, de todo un set de instrucciones que tiene un procesador en general. Ahora, pueden ver que cada una de las instrucciones solamente tiene un número limitado de formas de cómo utilizarlo. Por ejemplo, aquí lo que estamos hablando es que la instrucción move tiene la posibilidad de pasar de un registro inicio a un registro destino, perdón, registro origen a un destino, que podemos pasar de un registro origen a una posición de memoria, que podemos pasar de una posición de memoria a un registro, que podemos pasar de un registro de segmento a un registro de 16 bits, que podemos pasar de un registro de 16 bits a un registro de segmento, que podemos pasar un inmediato a un registro de los que tenemos disponibles, o un inmediato a memoria, o un registro de segmento a memoria de 16, que de hecho ese ya estaba por acá. Ah, no, pero este era memoria y este era registro, ajá. Y podemos pasar de una memoria, de una posición de memoria de 16 bits a un registro de segmento, ¿sí? Es decir, si ustedes intentan hacer alguna otra combinación de instrucción en cuanto a los tipos de datos que vamos a manejar aquí, el ensamblador les va a marcar un error. Por ejemplo, si aquí no está la instrucción, o por ejemplo, a ver, me utilizo ¿sí? En si yo quisiera hacer un move, así como el que voy a hacer en este momento, move, no, espérenme, no me gustó ahí donde lo puse. Voy a ponerlo acá en medio y voy a cambiar de color de lapicito porque ese como que no me termina de latir. Supongan ustedes que voy a poner un move, ¿sí? 20H, 30H, ¿sí? Eso literalmente lo que está haciendo es decir que la posición 30H lo pongamos en la dirección 20H, ¿no? Pero pregunta, ¿se puede hacer un movimiento de memoria a memoria de acuerdo a lo que tenemos acá? No. No, ¿verdad? No, profe. Entonces, esta instrucción que sería move mem, mem, sería el equivalente a decir eso, no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque no está dentro del catálogo que tenemos aquí disponible para utilizar la instrucción move. En algunas ocasiones, por eso es que, aunque ustedes pueden decir, bueno, pues yo puedo mover de un origen a un destino, pues puedo mover de esta posición de memoria a esta, ¿no? Pero resulta que para hacer eso, primero tenemos que pasarlo a un registro y luego del registro a la memoria. O sea, tengo que hacer 3 instrucciones o 2 instrucciones. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que hacer así? Ah, pues fácil. Porque aquí en el set de instrucciones, la instrucción como tal o el mnemónico no me permite esa combinación de operandos. ¿Sí? Entonces deben tener cuidado ahí con todo esto. Cuando utilicen una nueva instrucción, vengan al apéndice B para ver cuáles son las combinaciones que se pueden utilizar y ver primero cuál es la definición, cuáles son los registros, el registro de banderas y cuáles son las banderas que se modifican y después vean el formato de la instrucción, cuáles son los formatos disponibles respecto a los tipos de datos que se pueden manejar. ¿Vale? Entonces, ¿se entiende cómo utilizar todo este apéndice? Sí, profe. Ahora, el hecho de que casi todo tenga que ver con move, radica en el hecho de que muchas de las instrucciones tienen más o menos las mismas combinaciones o formato que la instrucción move, ¿sí? Van a encontrar el add, sub, y mul, y diff, y todas esas que tienen los mismos operandos más o menos que la instrucción move. Por eso es la primera que se ve en el lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces, regresando a lo que estábamos trabajando, ¿sí? Y me regresé precisamente por eso,
porque aquí vamos a encontrar cuál es la notación de los operandos de las instrucciones. Y aquí les dice, reg 8 significa esto, reg 16 significa cualquiera de estos registros, reg 32 significa cualquiera de estos registros, y así. Cualquiera de ellos, por ejemplo, este que dice in, dice es un valor inmediato, es decir, un número como tal que yo voy a hacer la transferencia. Simplemente se va colocando de forma inmediata y ya les dice cuáles son los tamaños o qué significa cada uno de los operandos cuando vayan al apéndice B. ¿Sale? Entonces, tendríamos primero que pudiésemos mover un dato directo de memoria a un registro, ¿no? Y creo que esta opción ya la usaron o no. Si ya hicieron la suma, resta, multiplicación y división, seguramente ya tuvieron que haber usado esta instrucción. Y lo que usaron fueron operandos directos o acceso de memoria directa. Es decir, utilizamos una posición de memoria a través de ¿qué? A través de un identificador y lo pasamos a un registro como tal. Esta sí se puede hacer, ¿no? Por aquí dice que hay un formato alternativo, pero no se utiliza casi, bueno, yo no lo he visto que se utilice. Yo normalmente he visto que se utiliza ese formato, ¿no? Entonces tenemos aquí un origen y un destino y se acaba, ¿sí? Entonces creo que en esta no debe haber ningún problema, ¿verdad? No, profe, eso sí me quedó claro. No. Va. Y bueno, aquí ya viene la instrucción move y insisto, casi cualquier lenguaje ensamblador se inicia precisamente con esa primera instrucción. ¿Por qué? Porque es la que es el modelo a seguir de todas las demás instrucciones en cuanto a la combinación de datos, ¿no? Y entonces aquí hay algunas cosas, ¿no? Primero, ya saben cuál es la sintaxis, fuente hacia destino, y es la instrucción move. No se permiten más de un operando de memoria, eso ya lo vemos hace un momento. El destino no puede ser ninguno de estos registros. Y algo que no viene aquí es que el tamaño del origen y el destino debe ser el mismo. Es decir, si yo quiero pasar un byte hacia un Word, aunque sí cabe, no me lo permite porque no son del mismo tamaño. Y me refiero a la instrucción move, porque después vamos a ver que hay unas instrucciones que sí lo permiten. ¿Sí? Si yo tengo un dato Word y lo quiero pasar a un DWORD, bueno, sí cabe, pero la instrucción no me permite pasar un dato que es de tamaño Word a un tamaño que es DWORD, ¿sí? Entonces, nada más tengan en mente eso, que si van a utilizar la instrucción move, el operando inicio o fuente y el operando destino tiene que ser del mismo tamaño, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, a ver, me está marcando unos errores en estas tres operaciones. ¿Cuál creen que sean los errores? A ver, alguien que me quiera decir. Que como dijo, no se podía de una dirección de memoria a otra dirección de memoria, ¿no? Pero aquí no es una dirección de memoria, ¿no? Bueno, sí hay unos operandos que sí son, pero observa. WVAL, ¿qué cosa es? Un Un dato. identificador, ¿no? Es un identificador que está haciendo referencia a una posición de un dato que es de tipo Word, ¿ya vieron? Y ese está en memoria. ¿Y AL de qué tamaño es? AL es de tamaño byte. Entonces yo no puedo pasar un tamaño Word a un tamaño byte, independientemente de cómo se llamen o qué sea. No se puede por la diferencia de tamaño. En el caso de count, según lo que yo veo aquí, esto es byte, ¿sí? ¿Y AX qué cosa es? AX es el registro de 16 bits del registro A y este es un Word. Por lo tanto, yo no puedo pasar un byte a un Word, aunque ya sabemos que sí cabe, pero la instrucción no me lo permite, ¿sí? El count, ya vimos que es un byte. Ajá.
¿Y EAX de qué tamaño es? EAX es de 32 bits y esto es un DWORD. Ajá. Entonces estamos pasando un byte a un DWORD que sí cabe, pero la instrucción move no me permite hacer movimientos de ese tipo. ¿Sí se entiende ahí qué es lo que se tiene que considerar? No es nada más que yo paso de este dato para acá, sino debo tener en cuenta primero entre quién estoy haciendo el paso de información y luego el tamaño de los datos que yo estoy transfiriendo. Y así funciona en muchas de las instrucciones del lenguaje ensamblable. ¿Sí se entendió? Creo que sí. Sí, profe. Entonces, en la parte de arriba, por ejemplo, el BL count estaría siendo de byte a byte. Ah, las instrucciones, ¿te refieres? Sí. En las que no marca error. A ver, permítanme, ya. A ver, entonces, aquí en este count, este es, obviamente, es un byte. Es correcto. BL también es un byte. Y BL también es un byte, entonces ahí no hay problema, ¿no? Porque estamos pasando tamaños iguales y de todas maneras sí puedo pasar un dato de memoria a un registro, ahí no hay ningún problema. WVAL, algo similar, este es un Word, WVAL, y AX también es un Word porque es la versión de 16 bits del registro A, entonces no hay problema. Por eso es que los tres primeros, en cuanto a tamaño y de dónde a dónde voy a pasar la información, no hay ningún problema. Pero en los últimos tres, ahí sí hay problema porque todos tienen diferencias de tamaños entre sus operandos. Entonces, ahí se debe tener cuidado con eso. Ok, ¿Sale? gracias. Órale, muy bien. Ahora vamos con ahora sí que vamos con la siguiente que sigue. A ver, aquí hay varios que obviamente como se está pasando, esto es una presentación de PowerPoint, lo dejo en PDF, ya aparece aquí cuáles son los errores, ¿no? Todos los que están aquí, pues son errores de codificación, ¿no? Es decir, todas las instrucciones son inválidas. Y aquí explica el por qué son inválidas. Obviamente se basan en estos datos o en estas variables ya generadas y al intentar hacer todas estas instrucciones, pues ya les va diciendo cuáles son los errores correspondientes de cada una de esas líneas. Ya ustedes con calma hacen el análisis de esta diapositiva, ¿sale? Ahora, hay una instrucción que me permite pasar un dato más chico a un dato más grande. ¿Eh? Es decir, acomodar un dato byte a un dato word o a un dato word a un dword. ¿Cuál es la instrucción? Pues esta que dice move ZX. ¿Qué es lo que hace? Bueno, si la fuente, como están viendo aquí, es más pequeña que el destino, si yo en vez de utilizar la instrucción solamente move y utilizo la instrucción move ZX, lo que hace esta instrucción es copiar la fuente en el destino, pero como el destino seguramente es más grande, todo lo que le hace falta lo rellena con puros ceros de forma automática. Y entonces ahí sí puedo meter yo un dato que sea pequeño en un dato que sea grande. Insisto, puedo pasar de byte a uno que sea word o un byte a uno que sea dword, sí se puede. ¿Sí? Al revés también se puede, pero eso se hace con otro tipo de instrucciones. ¿Vale? Así como en Java, los que ya han utilizado Java, casi todo tiene que ser del mismo tamaño cuando hacen asignaciones de datos, operaciones y demás, pero si quieren hacer un paso de un dato entero a un flotante, se tiene que hacer algo denominado cast, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder acomodar un dato entero en uno flotante y se acabó. Aquí también puede suceder algo similar, ¿vale? Entonces tenemos esa instrucción move ZX. Hay una muy parecida que sería la move SX. Y esta lo que hace es, si ustedes ya saben que cuando tenemos números positivos y negativos, el bit más alto, es decir, el más a la izquierda, el más significativo, indica el signo. De tal forma que si el número es entero, el bit más significativo es 0. Y si el número es negativo, el bit más significativo es un 1.
¿Qué hace la instrucción move SX? Lo que hace es exactamente que la move ZX, la anterior que vimos, pero con la diferencia de que en vez de que llene con puros ceros la parte superior del destino, que es más grande, lo que hace es copiar el último bit, este que está marcado, lo copia en todo lo que le haga falta en el operando destino. Entonces, así se mantiene el signo, ¿sí? Porque si usamos move ZX en números con signo, seguramente vamos a perder el signo del número, ¿sí? Entonces, esas dos instrucciones me permiten trabajar con datos chicos y ponerlos en un dato que sea más grande, ¿sale? ¿Se entendieron las dos instrucciones? ¿Y qué es lo que hace o sí, para qué sirve rellenar de ceros y de unos? Porque a veces en alguna operación como resultado lo viene manejando en datos pequeños y después tú lo quieres acomodar en un dato más grande para seguir haciendo operaciones. Nada más para eso. Si desde, Ok. si desde el principio tú manejas puros datos de tipo dword, pues a lo mejor nunca usas estas instrucciones, ¿no? Pero en algún momento, si tienes un dato más pequeño y lo quieres poner dentro de un dato más grande, pues tienes estas opciones. ¿Sale? Sí, gracias. Órale, pues. Y por aquí viene una instrucción que se llama XHGC. Ah, no es cierto. XCHG. ¿Sí? Y lo que hace es intercambiar dos valores, los valores de dos operandos, ¿no? Al menos uno de los operandos debe ser un registro y no se permiten operandos inmediatos, ¿vale? Entonces lo único que hace es el valor que tiene uno lo pasa al otro y viceversa. Intercambia valores, ¿no? Entonces hay una instrucción que hace ese intercambio de valores, ¿sale? Aquí, por ejemplo, hay un error en la última línea en donde dice que yo no puedo hacer esta instrucción. ¿Por qué? Porque una de las reglas es que al menos uno de los operandos debe ser un registro. Aquí, var 1 y var 2 no son registros, son posiciones de memoria en el área de datos. Entonces, no se podría hacer esta instrucción. Como para ver cuáles son los formatos aceptados, nos tendremos que ir aquí al libro y tendremos que irnos a la instrucción XCHG, si era así, ¿verdad? A ver, aquí está. De hecho, es de las últimas. Y que es intercambiar. Y lo que hace es intercambia el contenido de los operandos de origen y de destino. ¿Y cuáles son los formatos de la instrucción? Solamente permite de registro a registro, de memoria a registro o de registro a memoria. No más. Si ustedes quieren hacer alguna otra combinación de datos o de tipos de datos, pues les va a arrojar algún error cuando intentan hacerlo. ¿Sale? Y bueno, aquí empieza el asunto de lo del offset, ¿se acuerdan? Que hace un momento me estaban preguntando qué cosa era el offset y demás. Bueno, ahí lo único que lo único que está haciendo, ¿sí? Es haciendo sumas a la dirección base de un arreglo. Por ejemplo, aquí, en esta instrucción, voy a usar mi lapicito. Tengo un arreglo de 5 elementos, ¿verdad? Este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3 y este es el elemento 4. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, aquí lo que están haciendo es mover array B más 1. Pero array B, ¿a dónde apunta? Bueno, si nos vamos aquí a esta estructura, array B lo que está haciendo es apuntar a esta dirección de este dato, que es un byte, o sea, al byte que contiene al 10H. Pero resulta que yo le estoy diciendo que me dé array más 1. ¿Por qué se puede hacer eso? Array, ¿qué cosa es al final de cuentas? ¿Se acuerdan? Ya sabemos que es un identificador. ¿Pero qué es un identificador? Alguien ya había dicho algo. ¿Qué cosa es un identificador? No, yo había dicho un arreglo. Bueno, sí, eso es lo que significa array, ¿no? Pero en este sentido del contexto que estamos hablando, array B, recuerden que es un identificador, es decir, es una posición de memoria. ¿Sí? Y como tal,
Array B no es un valor que yo voy a colocar en AL, no. Lo que estoy haciendo es apuntar a una posición de memoria que contiene la información que yo quiero mover a AL. Entonces, si aquí tuviéramos la posición, este es el contenido, el 10H, pero la dirección, no sé, se me ocurre que puede ser la 23H, ¿no? Una cosa es la dirección y otra cosa es lo que contiene ese cajoncito que tiene la dirección 23H. Con esta instrucción lo que yo le estoy diciendo es que en vez de que pase al registro AL el contenido de array B, que me pase el contenido de la dirección de array B más 1. ¿Por qué puedo hacer la operación? Porque acuérdense que un identificador es un número o un apuntador y ese apuntador yo le estoy sumando un 1. ¿Para qué? Pues para que apunte ahora a la dirección siguiente que es la 24H. Entonces, si ustedes hacen eso, por eso es que aquí el comentario dice que lo que están pasando al registro AL es el número 20 porque la dirección de array más B, es decir, de lo que está en la posición 10H más 1, que sería esto, pues sería el 20H y es lo que estamos pasando al registro AL. ¿Y eso sería un ciclo o solo sería nada más una vez? O sea, solo se aumentaría a 20H. Ahí nada más lo que estás haciendo es pasar el número 20H al registro AL y se acabó. Ok. Aquí no estás recorriendo no estás recorriendo el arreglo. Es como que a lo mejor si tú tuvieras una instrucción en C, pusieras X es igual a 1, ¿no? Punto y coma. ¿Qué estarías haciendo con esa instrucción? ¿Te acuerdas? Pues está mostrando lo que está en la posición 1 del vector. Sería en Ah, la no, 2. lo está asignando. Ajá, está asignando el contenido de la posición 2, porque acuérdense que los vectores o los arreglos empiezan en la posición 0, ¿no? 0. En la segunda posición, lo que contenga lo pase a X. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá en el ensamblador. Solo que en el lenguaje de alto nivel, pues estamos más acostumbrados a verlo así, ¿no? Pero en lenguaje ensamblador hay que entender que array B como tal es un identificador. Al ser un identificador, significa que es un apodo a una posición de memoria. Por lo tanto, array B es igual a un número. Pero ese número no es más que una dirección. Y lo que estoy haciendo en la instrucción es sumarle a esa dirección un 1 para apuntar al 20H. Si yo quisiera hacer exactamente lo mismo, pero para posicionarme en el 40H, entonces en vez de sumarle 1, ¿sí? Ya sabemos que aquí tenemos la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, aquí en vez de sumarle un 1, le tendría que sumar un 3. Y entonces ya pasaría el 40 al AL. ¿Sale? Y en ese caso, lo que desplegaría, si hubiera una opción para desplegar en pantalla, lo que muestra sería el 20H. Así como está ahorita, sí. Si aquí te le pusieras, ¿cuál era la instrucción? Doom Rex, creo, ¿no? Rex, creo que era así o sin la, creo que es sin la P, ¿no? Y si usara la instrucción call Doom Rex, entonces en el registro, para empezar el registro, acuérdense que tenemos el registro EAX, es el completo, ¿se acuerdan? Es el completísimo. Entonces, ahí está. Aquí sería el registro AL, esta parte. Y cuando tú vieras en pantalla algo, pues verías ahí cosas así medias raras, ¿no? Y hasta el final verías ese 20H que estamos posicionando acá. Un 20. ¿Sí? En el registro AL. O sea, hasta la parte final del registro. Okay. ¿Vale? Bien, entonces, eso se le llama operandos o cómo accesar a arreglos de datos, ¿vale? Esa es la continuación, pero observen aquí, a ver, traten de leer las instrucciones y díganme qué diferencia ven con respecto a la anterior. ¿Le puede regresar otra vez, porfa? Voy. Ajá.
Listo. ¿Listo? A ver, ¿qué ven de diferente? Pues primero que está usando, si se puede decir, como una estructura nueva, usando los corchetes. Ujú. Y Bueno, aunque los corchetes, de acuerdo a lo que tenemos acá, es lo mismo. es lo mismo, ¿no? Es una forma, digamos, eh, Alternativa. alternativa de poder expresarlo. Aquí lo que quiero que vean es lo siguiente. Acuérdense que cuando se guarda información en la memoria, caray, espérenme. Aquí dejé de compartir accidentalmente. ¿Listo? Cuando ustedes generan un arreglo de tipo Word, como es este caso, pues sí es muy evidente que aquí tenemos un byte y aquí tenemos otro byte, ¿sí? Entonces, cuando se guarda en memoria, si hablamos de la posición 0 en adelante, voy a tratar de hacer aquí un cuadrito, ¿sí? En esa primera posición de memoria, se guardaría primero 0, 0 y luego el 1, 0. Y aquí estaríamos en la dirección 0, en la dirección 1, luego el siguiente, ¿sí? El 2000H se guardaría como 0, 0, luego se guardaría el 20 y aquí estaríamos en la dirección 2, 3, ¿sí? Y si seguimos haciendo lo mismo, aquí se guardaría el 0, 0 y aquí se guardaría el 30H, ¿sí? Aquí estaríamos en la posición 4 y en la posición 5. Entonces, pues obviamente array W, su primer elemento está apuntando, sí, cierto, al primer número, pero particularmente al nivel bajo del dato, porque este dato es de 16 bits y acuérdense que el posicionamiento va de byte en byte. Entonces, array W, si quisiéramos tomarlo en cuenta así, equivaldría a la dirección 0 inicial. Pero el arreglo como tal, o sea, el almacenamiento de la información va así como lo estamos colocando, ¿sí? De tal forma que si yo quiero apuntarle al número 2000H, pues tengo que apuntar a esta dirección, ¿no? A esta, que sería la dirección 2. Por eso es que aquí si yo quiero mover el 2000H hacia el registro X, tengo que tomar como dirección base array W, que es el que apunta a la primera posición, y sumarle 2 bytes para apuntar ahora a esta primera parte, que es lo que estoy anotando acá, ¿sí? Es decir, el identificador de forma relativa, no de forma absoluta, de forma relativa, tendría el índice 0. Pero como el hecho de guardar información en memoria va de byte en byte, pues si estoy declarando un Word ocupa 2 bytes. Por eso es que lo tengo que ir arreglando así. Si yo quiero atinarle a esta posición, pues en vez de sumarle 2, le tendría que sumar 4. ¿Por qué? Porque la dirección que está ahí es la posición número 4. Por eso es que tenemos estas dos instrucciones así en ese formato. ¿Sí se entendió? Ahorita explico la última. No. Ya capté. Ah, con razón. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Es que yo ya le iba a decir, ¿por qué pone doble cero y doble cero y doble cero? Pero ya capté. Sí, porque este es el 10.000H lo parte en dos, así, literalmente está partido. Por ser un dato tipo Word. Por ser un tipo, un tipo de dato Word. Entonces, los primeros 2 ceros, acuérdense que un dígito hexadecimal equivale a 4 bytes. Entonces, si yo tengo 2 dígitos hexadecimales, equivale a 8 bits, perdón, 8 bits, que es un byte. Y el hecho de almacenar información en memoria, así como se hace en ensamblador,
pues todo lo almacena de byte en byte. Eso es de forma lógica, ¿sí? De forma física, bueno, ya es otro cotorreo, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con este último? Fíjense. El dword aquí, pues si no le pongo que es H, lo que está tomando aquí es como decimales, ¿o no? Entonces, al tomarlo como decimales, en realidad aquí estamos hablando de un dword. Quiere decir que un 1 decimal, si lo trasladamos a su equivalente binario o hexadecimal, dado que lo estamos guardando en un dato de tipo dword, entonces tendríamos un dato así, ¿no? 0, 0, 0, 0. Luego 0, 0, 0, 1. Y sería un H, ¿sí o no? Y el número 2, que ahí está colocado en decimal, pues sería equivalente a que hubiésemos hecho esto. 0, 2. Y entonces el número 3 sería 0. A ver, espérenme, aquí no va ese. Va este. El número 3 sería un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, H, ¿no? Y el número 4, pues sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, H. ¿Por qué le pongo tantos ceros? Pues porque yo le estoy indicando aquí que cada uno de los datos que vienen a continuación se tienen que guardar en palabras dobles, o sea, en 32 bits. Y si se fijan, aquí tenemos primero 8, 16, 24, 32 bits. ¿Sí? O sea, los vamos juntando por cada 2 dígitos hexadecimales. Y si lo ponemos en memoria, aquí va a estar interesante cómo va a salir el mapa de la memoria. Vamos a hacer esto, miren. Si lo quisieran almacenar, esto tendría que ser algo similar a esto. Fíjense. Y entonces en el primer cuadrito guardaría precisamente el 0, 1. Luego en el segundo cuadrito ya empezaría a guardar 0, 0. Aquí guardaría 0, 0. Y aquí guardaría 0, 0. Esta es la posición 0. Y esa posición 0 resulta que tiene un apodo. ¿Cuál apodo? Array de. ¿Sí? O sea, el identificador no es el nombre de arreglo completo, vamos a decirlo así. En lenguajes de alto nivel, bueno, así se considera, ¿no? Pero ya viéndolo acá desde el punto de vista del lenguaje ensamblador, arreglo de no es más que el apodo de la primera dirección que tiene toda esa serie de datos que vamos a almacenar uno tras otro. De tal forma que este dato termina siendo solamente el primer dato, el número 1. ¿Sale? Y entonces, si hablamos de direcciones, este sería 1, este dame 2 y este dame la dirección 3, ¿no? Después vendría el número 2. El número 2 ahora se almacenaría de la siguiente manera. Aquí sería el 02 y de ahí necesitamos otros 3 bytes para completar el dato completo de tipo dword, ¿no? Y entonces observen que aquí empezamos en la edición 4, 5, 6 y 7. Y entonces todo este numerote o esta forma de cómo se almacenó es el número 2. Si quiero almacenar el 3, bueno, necesito otros 4 espacios, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué voy a colocar ahí? Bueno, colocaría primero el 03 y después voy colocando 00, 00, 00, ¿no? Y aquí empezaríamos en el 8, 9, 10, 11. Y si quiero almacenar el 4, sí, permíteme tantitito. Sí, sin problema. Ajá, y aquí sería 04 y de ahí puros ceros, ¿no? 00 y luego 00. De tal forma que el otro dato empieza en la posición 12, 13, 14 y 15, ¿no? Y así, si tuviéramos más datos, así es como se va guardando en memoria. ¿Qué pasó? Es que ya entendí cómo la tercera instrucción, el array d más 4, no entendía por qué salía 0002H.
¿cómo es que reconoce los ceros de arriba? Si ya está en la posición 4, la posición 4 es 0,2. ¿Cómo reconoce que todavía faltan 6 ceros? Porque el ensamblador ya sabe que el dato que vamos a manejar en relación con la dirección base array D son dobles palabras. Entonces, lo que le estamos diciendo es exactamente en qué posición, en este caso sería esta, ¿no? ¿Cuál es la posición de inicio? Y como ya el ensamblador está detectando que es un D-word, entonces ya sabe que efectivamente debe copiar 1, 2, 3, 4 bytes a la posición correspondiente que yo le estoy indicando acá. Ah, entonces ya lo tiene como, o sea, ya lo sabe, que por cada dato que pida, siempre son 4 bytes. Ajá. En el caso de Word, Ok. en el caso de Word, ya sabe que son 2 bytes los que tiene que copiar a partir de Sí, la posición inicial que tú le vas indicando. ¿Por qué? Porque como se puede accesar a la memoria en cualquier posición, pues si tú no le apuntas o le atinas a la posición inicial del dato que tú quieres, pues de todas maneras él va a seguir copiando 2 bytes o 4 bytes, pero a partir de una posición equivocada. Entonces hay que tener cuidado nada más en eso, en el apuntador que se está usando. ok, ¿Sale? así es. Entonces, a ver, todos los demás, ¿vamos bien? ¿O está muy enredado esto? Después vamos a ver que esto está más sencillo. Esta es una forma o la forma complicada de hacerlo. Ahorita, en un momento van a ver el porqué. Voy a avanzar en diapositivas. Déjenme borrar esto nada más. Espérenme. No, espere, otra pregunta de esa. ¿Qué pasó? ¿Qué es sobre la pregunta que está encerrada? ¿Qué pasaría con esas dos instrucciones? Porque me queda la duda. Bueno, aquí, si le ponemos 16, bueno, creo que había puesto aquí la posición última, ¿sí? Después del 4 que tenemos aquí en DWORD, ¿sí? Aquí en esta parte, aquí después del DWORD, de ahí en adelante, pues hay pura basura, ¿no? Entonces, en la segunda posición, si yo pongo array D más 16, estaría apuntando a un elemento que estuviera por aquí, que sería ¿cuál? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pondría en EAX? Quién sabe, algún valor de basura. Si yo hago ahora array W menos 2, pues tomaría la posición de memoria marcado por array W y le resta 2, quiere decir que estaríamos en posiciones anteriores al arreglo que realmente quiero apuntar y quién sabe qué sucedería, ¿no? Igual se guardaría, Mostraría basura. mostraría basura, es correcto. Ok. Es que me queda la duda porque entonces si en el DWORD hubiera un 5, los datos serían 1, 2, 3, 4, 5 y pide el array D más 16, entonces sí muestra 0,00005H. Ajá, es correcto. Ok, ¿Sale? ya. Gracias. El problema está que si tú vas a direccionar elementos que son Word, entonces vas haciendo sumas en múltiplos de 2. O sea, yo podría hacer array W más 3, por ejemplo, sí se puede, pero estaría yo direccionando de forma incorrecta al elemento del arreglo. Si yo sé que son D-words, entonces voy a sumar de 4 en 4 o en, en múltiplos de 4. 4, 8, 16, 32 y ahí nos las llevamos, ¿no? Ok. No es cierto, 16 no va a 32, ¿verdad? Va a 24, 32 y así nos la llevamos. Es decir, si estamos de byte en byte, pues sí podemos ir sumando de uno en uno. Si estamos intentando entrar a algún arreglo de Word en Word, tienen que ser de 2 en 2. Si vamos a entrar de D-Word en E-Word, tiene que ser de 4 en 4. ¿Vale? Entendido. Va. Muchas gracias. Ahora, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ahí lo hacen ustedes. De hecho, aquí vienen ya las diapositivas como tal, ahí lo repasan en casa. Dice que evalúen esos, ahí vienen los resultados. Traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la suma y la resta, ya para ver algunas instrucciones adicionales, fíjense que tenemos, aparte de la instrucción add que ya trabajaron ustedes, y existe la instrucción int, dec,
y neg, ¿sí? Entonces, esto sirve para la implementación incluso de expresiones booleanas, ¿no? Entonces, primero, hay instrucciones de incremento y decremento en 1, ¿sí? Aquí viene la sintaxis correspondiente, ¿no? Suma 1 o resta 1 del operando destino, ¿sí? Y una cosa importante, el operando puede ser un registro o puede ser una posición de memoria, ahí no hay problema. ¿Y qué es lo que hace inc? Pues toma el destino, le suma un 1 y lo coloca en destino, ¿vale? De hecho, este creo que nada más trae un solo operando que le llaman destino, ¿no? Y en el caso de la instrucción DEC, lo que hace es incrementar, es decir, el operando le resta un 1 y lo vuelve a guardar en la misma posición de memoria o de registro. Por Que es ejemplo, básicamente lo mismo que en C y en Java, ¿no? sí, es correcto. Sí, cuando ponen por ejemplo, una variable que digan X y que quieren sumarle un 1, le ponen X más, ¿no? Sí. Sería algo equivalente, sería hacer la instrucción inc en este caso, por ejemplo, es una posición de memoria, esta es otra posición de memoria. Entonces, ahí lo único que va haciendo es sumarle 1 o restarle 1 dependiendo si usan la instrucción inc o la instrucción dec, ¿sale? Esas son de las instrucciones que se utilizan mucho en ciclos. Después la van a retomar, ¿sí? Y bueno, aquí ya vienen algunas otras instrucciones. Ya ustedes utilizaron en el ejercicio de la práctica número 2 la suma y la resta. Creo que aquí no debo detenerme demasiado. Vienen aquí algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo qué es lo que va sucediendo. Y esta instrucción neg o negar sirve para invertir el signo de un operando. Es decir, para poder sacar el negativo de un operando. Es decir, hacer todo el proceso de hacer el complemento a 2 de un dato. ¿Sale? Multiplicar por menos la variable que sea. Vamos a llamarle así, multiplicar por -1 al dato que yo le estoy diciendo. Solo que internamente acuérdense que lo que hace es sacar el complemento a 2 de ese dato y dejarlo ahí guardado. ¿Sí? Okay. Y de hecho aquí viene cómo se utiliza, nada más se utiliza una sola, un solo operando, ¿sí? Y en todos los casos lo que hace es hacer el negativo del número que estamos ahí queriendo trabajar. El operando puede ser un registro o una operación de memoria, ¿no? Recuerden, si no saben cuáles son las combinaciones posibles de las instrucciones como tal, recuerden que se van al apéndice B y, por ejemplo, aquí podríamos ir donde está la sección de las Ns. Aquí está. Aquí dice negar. Yo aquí no le pondría negar, ¿no? Le pondría a lo mejor volver negativo. Bueno, no sé si sea lo mismo. Aquí dice cuáles son las banderas que afecta y solamente tiene 2 formatos distintos. Aquí cabe aclarar un detalle. negreg tiene un código de operación interno distinto a negmem, ¿sí? Es decir, cuando se traduce de su lenguaje, de su código fuente a código máquina, aunque para nosotros es la misma instrucción neg, para el procesador cuando se decodifica esta instrucción, este formato corresponde a una instrucción distinta a este otro formato, ¿sí? Eso está ahí medio raro que para nosotros, y de hecho eso es lo que hacen los mnemónicos, como que hacer referencia a que esa operación hace algo en particular, aunque sean distintas combinaciones de operandos, ¿sí? Entonces, para eso serviría neg, y aquí vemos que efectivamente solamente tiene 2 formas de poder realizarse, ¿vale? Y bueno, aquí viene el asunto de las banderas, también les explica ese detalle. Hay detalles que los van a tener que leer en el libro, obviamente, pero por ejemplo, aquí está interesante esto, cómo implementamos expresiones aritméticas, ¿no? Y entonces aquí en las expresiones aritméticas, pueden ustedes ver que si yo quiero implementar esta expresión, lo que se va haciendo es armando la expresión aritmética poco a poquito. A ver, antes de continuar, quiero por favor
que intenten interpretar esta porción de código, a ver si logran entender qué es lo que se está haciendo. A ver, entonces, a ver, ¿quién es el valiente que me dice cómo funciona esto de implementar las expresiones? Le digo cómo es la prueba de escritorio o cómo se lo explico. Vamos a empezar así, línea por línea. Esta instrucción, ¿a qué parte de toda la expresión está trabajando? En la ¿De la primera parte. instrucción de arriba? A ver, otra vez, ahí no entendí. ¿De la instrucción de hasta arriba? ¿De la operación? Ajá. Mm, Está negando la primera parte. Es correcto. De hecho, utiliza dos instrucciones, ¿no? O sea, Sí, mueve el valor del está R de xval. haciendo eso, ¿verdad? Sí, el valor de la dirección, ¿no? Ujú. Al registro EAX y luego utiliza la instrucción de negar con el registro EAX que ya contiene el 26. menos X val. Es correcto. Entonces, ahí lo que se hizo primero es esa parte, ¿no? Y después, ¿qué se hace? A Y val le asigna el. ¿Qué es? Ah, no, a EBX le asigna 26. Este sería este, ¿no? Sí. Y luego, si lo hago en amarillo, a ver si se ve, lo que termina siendo la parte amarilla sería la operación completa, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Por eso estoy abarcando las dos instrucciones, porque las dos instrucciones hacen esto. A zval ya no lo pone como negativo. ¿Por qué? Porque la instrucción sub implícitamente ya está haciendo la resta, ¿no? Sí, porque Sí. dirán, ¿y por qué a xval sí le pone negativo y lo niega y a zval no lo niega? Otra forma sería, si quisieran, sería poner yval más menos zval. Y entonces esa resta la convierten en suma. Pero tendrían que negar esto, ¿no? Es equivalente. Así se podría hacer. Y ya después, ¿qué hace? Suma ya los dos. Suma esa operación que está en amarillo a X, a menos X val. Ya hace precisamente esta operación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que en EAX se tenía el primer valor que se va a sumar y EAX, aquí EBX, perdón, contenía la resta de estos dos. Lo voy a encerrar, ¿eh? Y entonces ya hace la suma y finalmente la asignación final, ¿cómo se realiza? Con esta instrucción, ¿verdad? Sí, mueve lo del registro EAX. El resultado de AX sería el equivalente a colocarlo ya en el registro o en en la posición de memoria RVAL. Entonces, fíjense cómo se implementó una expresión aritmética. ¿Está fácil o difícil? Fácil. Si le comparamos con C, pues sí es mucho cotorreo, ¿no? O sea, son muchas líneas para hacer una sola expresión que en lenguajes de alto nivel, pues es casi pues, Una línea. una sola línea y es muy fácil de generar la expresión, ¿no? El lenguaje ensamblador tenemos que ir armando las expresiones para poder implementarlas. ¿Sale? Sí, Profe, una pregunta. y dime. ¿Por qué en la primera parte, en la parte roja se tiene que negar el 26 y ya después el 40 ya no se tiene que negar? Porque este signo negativo que está aquí, en esta posición, ya lleva implícito el negativo de zval, vamos a decirlo, ¿no? O sea, estás tomando un dato y le estás restando otro. O sea, para hacer esa operación existe la instrucción move, perdón, la instrucción sub. Pero en este caso, como el primer elemento de esto es xval, pues entonces
pues necesitas primero negar este número para que se haga negativo y después le sumes lo que resta de la expresión. Ok. ¿Sí? De hecho, habría una forma, voy a borrar los garabatos, habría una forma también, a lo mejor más sencilla de implementar esto sin tener que usar esa expresión, ¿no? Porque yo puedo decir, y digo, esto ya es algo de mi cosecha, podríamos poner yval menos zval y todo eso menos xval, y es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces primero haría yo esta resta y ya después el resultado que obtengamos de ahí le restamos a xval. Y entonces ya nunca usamos ni la negación ni la suma. Solamente haríamos puras restas. ¿Cuántas restas? 2. O sea, hay muchas formas de implementarlo, ¿no? Pero aquí obviamente lo están poniendo ahí para que vean cómo se utilizan las funciones de suma, resta y negación. ¿Sí o sí? Que también podríamos negar zval y sumarlo, ¿no? A yval, ¿no? Sería lo mismo. Es correcto. Ajá. Si la expresión de aquí estuviera así, zval, y aquí le pones yval. Obviamente, sí, primero tendrías que sacar el negativo de zval y ya después sumarle a yval y ya, pero solamente para esta sección, ¿no? Y el resultado le sumas el negativo de xval. O sea, aquí, pues obviamente, como ustedes ya son bien buenazos en asuntos aritméticos, pues saben que pueden intercambiar las posiciones, ¿no? Pero, insisto, aquí el ejercicio está hecho para que vean cómo se pueden utilizar las instrucciones neg, sub y add. ¿Sale? ¿Se entendió? Parece que sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver qué viene en la otra diapositiva. Bueno, aquí les dice cómo, pues algo así como lo que estaban mencionando hace rato, ¿no? Cómo sería las instrucciones correspondientes a la implementación de esta expresión. Bueno, aquí viene, y después lo ven con calma, lo repasan, pero es algo similar. El chiste es que aprendan a utilizar neg, add y sub, ¿vale? Ahí lo ven con calma cuando vuelvan a ver este video. Esto de las banderas lo voy a dejar pendiente, no porque no sea importante, sino porque en este momento no hace falta tanto ahondar en ello. Lo vamos a ver más en el capítulo 6, ¿sí? Aquí lo único que nos dice este mapa conceptual es que pues las banderas de estado son usadas para saltos condicionales y la bandera de estado es afectada por las operaciones aritméticas y vida bit, ¿sí? Ahora, lo que está en la bandera, perdón, en el registro de banderas de estados, obviamente lo utiliza la unidad lógica aritmética, ¿sí? Que es parte de la CPU para poder ejecutar precisamente saltos condicionales. Y esta parte es importante porque a través de esas banderitas se pueden generar todo lo que es la bifurcación de sus programas. ¿Qué significa? Para pronto, que las banderas me permiten hacer saltos condicionales, me permite hacer ciclos, me permite hacer sentencias condicionales como if, else y todas esas, ¿sí? No se espanten, no tienen que aprender a interpretar todas las banderas. Deben conocer para qué sirve cada bandera, sí. Pero ya al momento de hacer la programación, normalmente ya como programador no estamos al pendiente de esas banderas porque ya hay instrucciones que hacen eso por nosotros. O que de manera implícita alguna instrucción utiliza las banderas para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sale? Entonces, esto lo vamos a ver un poco más a detalle cuando lleguemos a los saltos condicionales más adelante. ¿Vale? Y bueno, está la bandera de cero, la bandera de signo. Aquí les explica cuál es la diferencia entre números enteros y números con signo. En el caso que qué significa acarreo y overflow, aquí les dice
bueno, todo lo demás que tiene que ver con las banderas, ¿sí? Por el momento me voy a saltar esa parte porque lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6 del libro, ¿sale? Aquí vienen las directivas de los operadores y de hecho aquí viene el offset, ¿sí? De hecho, de las que más se utilizan, bueno, de las que más utilizamos es la de offset y la de size off, ¿sí? Con esas dos que se aprendan, seguramente van a poder resolver varias situaciones. Todas las demás no que no sean importantes, sino que en la práctica yo lo que he visto es que utilizan muchísimo offset y size off, ¿sale? Las otras 4, PTR, type, length y label, bueno, son útiles en algún momento, pero no es lo común que se utilicen demasiado. ¿Y el size off Particularmente, también para arreglos como en, por ejemplo, Java? a ver, otra vez, no entendí ahí la pregunta. ¿El size off sí se ocupa para lo mismo que en Java? Sí, para saber el tamaño de un arreglo. Un arreglo, sí. Okay. Es que uno te da el tamaño en bytes, otro te da el número de elementos, otro te dice qué tipo de operadores tiene un arreglo, perdón, qué tipo de datos tiene un arreglo. A lo mejor que podrían ustedes repasar en el libro, en el caso de querer meter un dato más grande dentro de un dato más chico, que obviamente no cabe, se tiene que truncar algo, es el operador PTR, ¿sí? Pero por el momento no vamos a hacer ejercicios de ese tipo. Nada más, si acaso en el libro repasen este de offset, que ya lo platicamos al principio de esta clase, y quizás la nueva sería la de size off. De ahí en adelante, bueno, aquí ya les va diciendo qué significa el offset, algunos ejemplos, cuál es la relación con C++, por ejemplo, en cuanto a que aquí en ensamblador prácticamente lo que se utiliza de forma nativa son apuntadores, no sé si ya se fijaron, porque estamos hablando de direcciones específicas de la memoria, ¿sí? Y bueno, ya eso viene la explicación del operador PTR. Insisto, esta parte no la voy a abarcar porque no la van a utilizar por el momento. Y ya quiero que empiecen a trabajar con ejercicios del capítulo 4. Aquí explica cómo es el operador type y qué es lo que hace, qué hace el operador length off, qué hace el operador size off y cómo hacer ese esquema, por ejemplo, como resulta en el registro EAX, que yo puedo entrar a él por byte, por una palabra o por el registro completo. Yo puedo generar mis propias variables que puedan trabajar el mismo esquema que se ve en el registro A, B, C y D, ¿sí? Pero insisto, son cosas adicionales que no siempre se utilizan, por eso no voy a ahondar en ello. Vayan al capítulo 4 del libro y ahí les voy a explicar cómo funcionan cada una de estas etiquetas, perdón, estas directivas, ¿vale? Lo del direccionamiento indirecto, fíjense, aquí tiene algo que ver con lo que ya vimos al principio, ¿no? ¿Sí? Pero aquí, en vez de utilizar directamente la dirección del arreglo, como lo hicimos val W más 1, por ejemplo, o val W más 2, o val W más 4, se pueden utilizar los registros de índice. ¿Se acuerdan que tenemos registro A, registro B, registro C y registro C? A, B, C y D. Y esos registros tienen su versión EAX, EBX, SX y EDX. Bueno, pero hay un par de registros que les dije que íbamos a utilizar para hacer direccionamiento indexado. Aquí lo manejan como direccionamiento indirecto. Pero finalmente el que más vamos a utilizar de este modelo de direccionamiento que dice el libro es el direccionamiento indexado, es decir, para poder apuntar a ciertas posiciones al estilo de los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Entonces, los registros a los cuales estoy haciendo referencia son el registro ESI y el registro EDI. El registro ESI, aunque es un registro de propósito general, casi siempre se utiliza como índice de algún arreglo fuente. Y el EDI se utiliza como el índice de algún arreglo destino. De hecho, ESI, la S de ESI significa source y la D de EDI significa destination. ¿Sí es destination? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman ESI y se llaman EDI. ¿Vale? Y entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que
A diferencia de lo que se vio en unas diapositivas que vimos anteriormente, esta parte que dice Move ESI, ¿sí? Lo que hace es poner en el registro ESI la dirección de inicio de val 1 o del arreglo, ¿ya vieron? Es decir, la posición 10, la posición donde se encuentra el dato 10H, la manda al registro ESI y ya después, ¿qué es lo que hace? En vez de utilizar val 1, se utiliza el registro ESI y ESI en realidad es el apuntador. Es otro formato de cómo se trabaja con los índices y los arreglos, ¿sí? Bueno, aquí viene algo relacionado con el PTR. Normalmente vamos a utilizar este formato. Lo del PTR, ahorita, insisto, olvídenlo. No porque no sirva, sino por el momento no nos va a ser útil, ¿no? Y aquí hay algún ejemplo de una suma. Pero no es el formato más utilizado no es el formato más utilizado de cómo ir apuntándole a cada uno de los elementos del arreglo, ¿sí? De hecho, el formato más utilizado para hacer eso, déjenme lo encuentro. Ah, no, ya se fue para otro lado. Espérenme. Aquí está, miren. ¿Dónde está? Esta instrucción es la que me gustaría que vieran ustedes. ¿Sí? Esta es la que más se utiliza. La que estoy intentando aquí remarcar, que a lo mejor lo voy a hacer con mi lapicito. ¿Sí? Esta instrucción. Esta ya se parece a lo que ustedes hacen en lenguajes de alto nivel y esa es la más usada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, array W tiene una dirección. ¿Cuál? ¿Quién sabe, no? Solo sabemos que es el inicio de todo este arreglo y que está apuntando a esa posición de memoria. ¿A cuál? A donde está guardado el 00 del número 1000H. ¿Sí? Todo este número, acuérdense que al ser un word, obviamente estamos guardando ese word en dos posiciones contiguas de bytes. ¿Vale? Ahora, aunque pueden hacer este formatito que dice aquí, que se parece mucho al que ya vimos al principio, lo que se estila y que es una herencia que se le dio a los lenguajes de alto nivel es hacer esta instrucción así como está aquí. ¿Sí? Fíjense que al principio a ESI le ponemos un 0. ¿Por qué le ponemos un 0? Porque queremos que apunte al primer elemento del arreglo al cual yo estoy señalando. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pasar el 10.000H al AX, pues fíjense que está muy fácil entenderlo, ¿no? Esto sería el equivalente a poner AX es igual a array. Y como array en ese momento tiene un 0, pues sería esto, ¿no? Array 0. Ah, bueno, me faltó el W, perdón. Si no se me vayan aquí a confundir. ¿Sí? Aquí sería array W. Y luego aquí tendríamos la posición 0. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Entonces, Sí, obviamente, si ustedes quieren apuntar al siguiente elemento, es decir, al 2000H, pues lo que tienen que hacer es incrementar en 2, ¿a quién? Pues al índice que lo mantiene ESI. ¿Sí o sí? ¿Y qué mostraría? Ah, bueno, este primero mostraría el 10.000H, ¿no? Ahí está. La segunda instrucción, después de haber aumentado a ESI en 2, pues entonces lo que está haciendo es hacer esto. Ah, bueno, no, aquí está sumando algo, ¿no? La Sí. siguiente instrucción, esta que está aquí, estaría sumando array W más ESI, pero ESI vale 2, o lo que sería lo mismo. Fíjense, esta instrucción lo que está haciendo es lo siguiente. AX es igual a Array W. AX más array W, y aquí estaría con un 2. Eso es la equivalencia de esta instrucción. ¿Sí? ¿Cuánto vale AX cuando llegábamos a esta instrucción? Pues valía 10.000H, ¿no? 1000H.
Ah, sí, perdón, 1000H. Y la siguiente posición, ¿cuánto vale? 3. Vale 2000H, ¿no? Porque estamos apuntando a este elemento. No, pero se aumentó en 2, ¿no? Ajá. Entiendo. Tendría que ir a 3000H. No, porque la suma es de la dirección base más el número de bytes que tú le estás diciendo. Desde el punto de vista bytes, esto sería este sería el byte 0 y este sería el byte 1. Después, este sería el byte 2 y este sería el byte 3. Este sería el byte 4 y este sería el byte 5. Cuando yo le estoy diciendo que sume en ESI un número 2, entonces lo que está haciendo es array W más 2. Y si te fijas, apuntamos a todo este número. O sea, el más 2 no está indicando que sea el segundo elemento, no. Está indicando que a la dirección base, que es array W, le sume 2. Entonces, si array W vale 0 y tú le sumas un 2, pues el resultado es un 2. No que te vas a ir al elemento 2, porque si es así, por lo que estoy interpretando, tú dirías que este es el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2, pero ese es desde el enfoque del programador. Pero aquí en ensamblador, cuando tú haces eso, tú no le estás diciendo que se vaya al segundo elemento del arreglo, no. Le está diciendo que a la dirección base le sume un 2 y al sumarle un 2 está apuntando al inicio del número 2000H. Por lo tanto, aquí el resultado sería 3000H. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, para todos. No veo las manitas arriba. Ya vi las manitas arriba. ¿Qué pasó, Carlos Eduardo? Ah, no, pues quería las manitas arriba. Ah, bien. Entonces, ¿sí se entendió? Normalmente, insisto, se utiliza este formato, ¿eh? Array W y entre corchetes el registro ESI, así como está aquí. Y el ESI o el EDI, cualquiera de los dos, mantienen el índice donde yo quiero estar apuntando. Hay formas más automáticas, vamos a llamarle así, de cómo no tener que andar haciendo yo la suma a mano. Pero bueno, eso se ve después, o incluso véanlo en el libro, en el capítulo 4, explica bastante bien esa parte. Pero de inicio, los arreglos, cuando yo acceso a ellos, debo tener cuidado de cómo voy entrando a cada elemento, dependiendo del tamaño que yo le indiqué al ensamblador que debe ser cada uno de ellos. ¿Sale? Si es byte, se va sumando de 1 en 1. Si es un word, se va sumando de 2 en 2. Si es un dword, se va sumando de 4 en 4. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? No, todo bien. ¿Todo bien? Órale. Bien, entonces, pues ahí está el escalado. Fíjense que aquí les dice algunas formas de cómo hacer esa parte automática para no tener que andar sumando a mano. Aquí viene algo de apuntadores. Y aquí vamos a ver el asunto de las instrucciones JMP y loop. Pregunta, ¿tienen clase después de esta? No, ¿verdad? Sí, yo sí. ¿Hasta qué Yo hora? también. ¿Ya ahorita terminando, 3:30? Sí. Bueno, entonces esta parte nada más voy pasando de rápido las diapositivas. Lo importante de entender la instrucción JMP y la instrucción loop. La instrucción JMP sirve para hacer un salto incondicional, es decir, yo le digo a que salte alguna parte del programa. ¿Para qué? Pues para alguna situación que hice alguna comparación y si se cumplió algo, pues obviamente salte alguna posición del código de mi programa, ¿sí? Entonces, JMP sirve para saltar dentro del programa en alguna instrucción en particular. Y obviamente la instrucción loop lo que hace es hacer un ciclo, ¿sí? Aquí un ejemplo de la instrucción JMP, por ejemplo, tenemos una etiqueta. Acuérdense que cuando hablamos de un identificador que está puesto en la memoria del programa, hablamos de etiquetas. Y entonces JMP lo que hace es saltar a una etiqueta en particular que yo le diga, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo sería en general, bueno, sirve para hacer saltos, ¿sí? Y después la instrucción loop
una cosa importante que deben entender que como se usa para hacer ciclos automáticos, vamos a decirle así, y lo digo automáticos porque el contador del ciclo es por default el registro SX, eso no se puede cambiar. Es decir, la instrucción loop implementa ciclos en donde el contador por defecto es el registro SX, es decir, si van a usar un loop, no deberían utilizar el registro SX que no sea para la instrucción loop. Y además, por default, esto es la lógica que se va haciendo. Es decir, cuando encuentra el ensamblador una instrucción loop, lo que hace primero es tomar el registro SX y restarle un 1. Quiere decir que es un contador decremental de 1 en 1. Y por default, el SX es el único que se puede utilizar. Ya después veremos a lo mejor que se puede usar de alguna otra forma, ¿sí? Pero bueno, el registro SX es con el que se implementa el ciclo, ¿va? Y entonces, si el registro SX después de haber hecho la operación es igual a 0, perdón, es diferente de 0, entonces salta a algo que le dicen target aquí. Target no es más que alguna etiqueta que está antes de la instrucción loop. Si la instrucción loop está aquí, la etiqueta debe andar por acá arriba para que sea un ciclo, ¿no? Para que haga esto. ¿Sí? Entonces, target no es más que una etiqueta. Aquí lo manejan como target, pero en palabras aquí llanas, sería una etiqueta dentro del programa que estoy generando, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí ya les da algunos ejemplos. Estos ejemplos están bien facilitos para entender en el libro. Y se pueden hacer loops anidados. Ya después, cuando lleguemos al capítulo 5, o sea, el siguiente capítulo, verán que hacer esto de los loops anidados es bien fácil hacerlo con la pila, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cómo hacer la copia de una cadena. Y creo que pues eso es lo que teníamos que ver del capítulo 4, ¿sí? Son los puntos como que más importantes. Me hubiera gustado ahorita, si hubiésemos podido, hablar un poquito de la instrucción JMP para ver algunos ejemplos y ahondar un poco más en esto de los ciclos, ¿sí? Sin embargo, en serio, en el libro, esta parte del loop y del JMP viene así muy, muy detalladito y muy fácil de entender, ¿sale? Bien, entonces con eso concluimos todo lo que tiene que ver con el capítulo 4. Del capítulo 4 van a quedar 2 actividades que todavía no subo, pero en estos días, hoy o mañana, las voy a subir. Uno tendría que ser lo que han venido haciendo con los capítulos, hacer resúmenes a modo de mapas conceptuales de las secciones del capítulo 4. Eso es tarea. Y ya como práctica, en función de los equipos que ya formaron para la práctica 2, que hicieron la práctica 2, entonces, pues ahí nada más les voy a generar una tercer práctica en donde vienen ejercicios que vienen al final del capítulo 4, pero con ciertas modificaciones, ¿sí? Entonces, ahí eso es un trabajo por equipo y bueno, espero que no sea tan complicado que puedan hacer eso. De hecho, igual van a tener que demostrar mediante algún video el funcionamiento de cada uno de esos programas, ¿vale? Entonces, ustedes vayan viendo o vayan estructurando una forma eficiente para que 3, 4 minutos cuando máximo puedan explicar todos los ejercicios que voy dejando en las prácticas de aquí en adelante, ¿sale? A ver, ¿dónde están todos? No los veo. Nada más está Eric y Owen. Ah, ya apareció Carlos, Jessica, Ricardo. El Carlos y su diadema. Bien, entonces, pues bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda? ¿No? ¿Segurísimos? No, profe. Bueno, No, profe. seguramente cuando empiecen a hacer los programas, ahí van a salir todas las dudas del mundo. ¿Sale? Entonces no se desesperen, aprendan a trabajar en equipo, usen las tecnologías que tenemos a nuestro alcance para hacer reuniones entre ustedes. Ahí no hay pretexto de que no llego a la escuela o no estoy en la escuela. Pueden hacer reuniones entre ustedes para poder resolver los ejercicios, ¿no?
de la práctica. A eso me refiero. ¿Sale? Bueno, pues con eso concluimos el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Hasta luego.